Hace unos años no hubiese creído haber materializado el BM que ahora tengo. Porque sabes que hace 8 años yo estaba ejerciendo la prostitución, no sabía qué hacer, estaba en depresión, sentía que no era suficiente, no era bueno. No fue hasta que empecé a darme cuenta que habían personas que se habían sentido igual que yo. Y sentirse insuficiente, sentirse que no eres capaz, es simplemente empezar a ser consciente de que eso simplemente ha sido programación que a nosotros nos han venido implantando, y ni siquiera porque las personas que lo hicieron de manera adrede o porque nos quisieron hacer la maldad. Es simplemente porque cuando tú eras niño o cuando tú eras niña escuchaste muchas cosas en relación a lo que es las personas que tienen dinero son malas, las personas que son ambiciosas no entran al reino de los cielos, las personas que van a la universidad de la escuela y que estudian muchísimo son inteligentes y son las que van a salir adelante, y te bloquearon todo el talento que tenía, te bloquearon y te hicieron olvidar de ese don, esos dones que tú tienes. Porque si no fuiste bueno en la educación formal o en la escuela, en el colegio, en la universidad, eso no quiere decir que tú no seas bueno, no eres suficiente. Una nota a ti nunca, escucha algo muy bien, nunca va a definir quién eres. ¿Y sabes qué? A mí me pasó cuando yo estaba en primer grado, que fue la primera vez que me mandaron a la escuela. Yo perdí primer grado y me decían que yo era bruto, que yo no era bueno. Resulta que pues empezaron las comparaciones. Imagínate un niño de 6 años, de 5 años, de 6 años, 5 años aproximadamente, y lo recuerdo muy bien, que le digan que es bruto, o le digan que la persona o los alumnos que pasaron eran más inteligentes. Mira, me pasó también porque yo estudiaba con un sobrino de mi misma edad, y yo recuerdo que en casa empezaron el bullying, a burlarse de mí, me decían que yo era burro, que yo no era inteligente, que la otra persona, que mi sobrino era mucho mejor, o que los niños que pasaron eran mucho mejor. Y yo me quedé con esa historia, y ese cuento me lo conté durante muchísimos años, ¿sí? Y no me daba cuenta porque eso lo normalicé. Entonces yo cuando ya estudié primaria, siempre pensaba que no era tan bueno, siempre me conté esa historia. Y como esa historia, pues hay muchísimas más, ¿sí? Me hicieron después comparaciones con mis hermanos, de que mis hermanos eran mejores porque ellos sabían muchas cosas, y cuando mi mamá me iba a mandar a mí a hacer algo, mi papá decía que no me mandara porque yo era un inútil, que yo no servía para nada. Y lo mismo, de manera inconsciente, mi mamá también lo decía, y yo lo recuerdo, y yo pensaba que yo era bruto, yo era malo, yo no era... Y debido a eso pasaron muchas cosas, ¿sí? No lo hablo desde la culpa ni desde la víctima, sino de cuando era inconsciente, pues por ese dolor que había en mis emociones, porque habían heridas. Yo pensaba que no era tan bueno, y pues empecé a fumar, a beber, a ser rebelde, a empezar a hacer cosas para tener dinero, ¿sí? Porque pensaba que la única forma de tener dinero en el momento, o sea, con los recursos que yo tenía, era hacer cosas ilícitas, por ejemplo, vender drogas, prostituirme, hacer cosas que me dañaban. No fue hasta que empecé a conocer el desarrollo personal, la educación financiera, después de haber caído 4 veces en mi vida, después de haber tenido lo que llama la gente fracasos. Yo creo que eso fue mi universidad real, porque les recuerdo, yo fui a la escuela, yo fui a la universidad, yo tengo carrera universitaria, pero eso no me sirvió absolutamente para nada. Bueno, sí me sirvió para algo, al menos para generar disciplina o para ir a conocer qué era la universidad. Entonces, si hoy tú crees que porque fuiste malo en la escuela o en el colegio, o porque te dijeron que tú no eras tan bueno, o porque te dijeron que tú eras peor que otros, porque te compararon, suele pasar mucho en todas las familias que hayan esas comparaciones. Déjame decirte algo, eso es mentira. Todo eso es simplemente creencia. Esa creencia es lo que te mantiene ahí, y te lo puedo asegurar desde mi experiencia y desde toda la investigación que yo llevo haciendo durante años, de que es la creencia la que te aprisiona o la creencia la que te libera. Entonces, creer es simplemente decidir que quieres creer, valga la redundancia. Si tú tienes la creencia hoy de que eres malo y que no eres bueno para eso que tú crees,
aunque te guste, que aunque te guste eres malo, tienes la razón. ¿Por qué? Porque te estás creyendo esa historia. Ahora, si cambias la historia y te empiezas a hablar de manera diferente y empiezas a decir yo soy bueno, lo único que sucede es que a mí lo que me hace falta es prepararme, investigar, ir más allá. Entonces, ¿qué sucede? Tú empiezas a investigar la biografía de alguien que ya lo haya hecho y notas la historia, y es precisamente esta historia que te estoy contando, esto mismo que ellos me contaron a mí cuando yo dije, wow, entonces yo soy suficiente, yo soy capaz y yo puedo hacerlo. Empecé a implementar esa información, empecé a hacer lo que mis mentores me decían, empecé a modelar a las personas que ya tenían el resultado que yo quería, me volví un obsesionado con leer, practicar, fallar, practicar, fallar, fallar muchas veces hasta que vayas a conseguir el resultado. ¿Qué fue lo que te dijeron? Que si tú fallabas, eras un perdedor. ¿Sabes cuándo pierdes? Cuando dejas de intentarlo. ¿Cuántas veces te han contado la historia de que eres insuficiente, de que no eres capaz, de que otros son mejores que tú, de que tú no eres guapo o de que tú no eres guapa, de que simplemente tú no vales? Déjame decirte algo, tú vas a tener la razón siempre y cuando decidas, escucha muy bien, qué historia contarte tú, no la historia que te contaron. Porque te voy a decir algo, a mí me contaron muchísimas historias y entre esas historias que me contaron fueron esas mismas historias o esas mismas palabras que también te dijeron a ti. Hasta que un día me puse a investigar, a leer sobre lo que es el desarrollo personal, sobre lo que es la educación financiera, sobre lo que es el desarrollo espiritual, sobre entender qué es un mentor o qué es una mentora o quién es esa persona que ya tenía el resultado y que de repente escuché que tenía una historia similar a la mía. Y déjame decirte algo, todas las personas de éxito tienen historias similares a la tuya y similares a la mía. Han sido rechazados de trabajos, han sido botados de empresas, han sido botados de las empresas que han creado y aún así nunca dejaron de confiar en ellos, porque sabes que ellos continuaban creyendo y trabajando todos los días. ¿Sabes qué? Fue lo que los hizo ganadores y exitosos, que nunca abandonaron. Cuando tú no abandonas, cuando tú decides continuar, pese a que sientas que el mundo se te cae arriba, pese a las situaciones que estés enfrentando, pero no abandonas, tú continúas, ya eres un ganador. Porque los perdedores, escucha muy bien, los perdedores son los que dejan de intentarlo. Y si hoy tú lo dejaste de intentar, pues créete la historia de que eres un perdedor. Ahora, si te está llegando este mensaje, ¿sí? Tú estás entendiendo algo hoy que no entendías. Tú no eres un perdedor, no lo eres. Y necesitabas escuchar esto. ¿Sabes por qué? Porque eso mismo fue lo que yo escuché hace 8 años a ese mentor o a esos mentores que yo escuchaba y yo decía, ¡buah! Pero si este tipo o este tío dice eso y le pasó lo mismo que a mí y lo pudo hacer, pudo alcanzar metas, pudo alcanzar objetivos, pudo comprarse el coche, pudo comprarse la casa, pudo tener su negocio, pudo tener su marca personal, pudo tener todo, ¿por qué yo no? Entonces no será que yo me estoy contando esa historia, me la estoy creyendo, la compré y me he quedado ahí. Ah, ok, entonces yo puedo ir más allá. Ahora, ¿qué sucede? Déjame decirte algo y te voy a dar duro. Es tu indisciplina lo que no te está permitiendo ganar. Hasta que no te hagas consciente, hasta que no seas coherente de que los ganadores entrenan todos los días. ¿Y cómo entrena un ganador? Por ejemplo, un atleta va todos los días a correr para prepararse para la carrera. Para un maratón, un futbolista todos los días va a entrenar para cuando vaya al partido de fútbol, pues meta más goles y gane, ¿sí? La gimnasta o el gimnasta entrena todos los días para que cuando vaya a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Vaya tan preparada que se gane la medalla de oro. Así tienes que pensar tú como un atleta. Todos los días debes de entrenar. ¿Cuál es el entrenamiento que a mí me ha ayudado? Es el mismo entrenamiento que le ha ayudado a muchísimas personas que ya tienen el resultado, ¿sí? Tener buenos hábitos, ser disciplinado. Y si ya te está llegando este mensaje,
Empieza a investigar cuáles son los hábitos de la gente exitosa o la gente altamente exitosa o la gente que ya tiene resultados. Mira, las personas que ya tienen el resultado, la gente altamente exitosa, la gran mayoría trabajan en sus buenos hábitos, hacen ejercicios, se levantan temprano todos los días, leen libros de desarrollo personal, leen libros de educación financiera, buscan mentores, están entrenando todos los días y están practicando su mejor versión, están creando ese personaje, copian sus sueños, copian sus metas, copian sus objetivos, y cuando copian sus metas, copian sus objetivos, están más claros de lo que desean. Ahora, ¿qué sucede? Tú estás teniendo malos hábitos y esos hábitos son, al no hacerlos conscientes, los que te mantienen con la creencia de que eres un perdedor. No me creas, simplemente empiezas a practicarlo, empieza a hacerlo, porque yo sé y estoy tan seguro que tú también lo puedes hacer. Simplemente lo que debes es recordar el superpoder que hay dentro de ti. Te voy a decir algo hoy. Si un tío como yo, que ha sido un perdedor durante muchísimos años, que le hacían bullying, que era el más feo de la clase, supuestamente para el entorno en el que yo vivía, era el más bruto, era insuficiente, tenía acné, tenía el cuerpo súper flaquísimo, no me sentía guapo, hasta que un día empecé a trabajar en la confianza, en las creencias. Mira, yo no sé, yo te voy a meter tanto en las creencias hasta que en tu cabeza se te quede el recuerdo completo de que si tú no cambias la forma de pensar o cambias tu autoconcepto, vas a continuar creando esa historia que hasta hoy te estás contando y no estás teniendo resultados. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que yo podía cambiar las cosas? Cuando empecé a leer libros de desarrollo personal, educación financiera, empecé a darme cuenta de que empezaba a tener resultados. Mira, cuando tú empiezas a tener resultados, la autoestima se eleva un montón. La autoestima no es nada más sino tener buenos hábitos, sí, ser disciplinado y ser coherente y alinearte con ese personaje que tú quieres ser. Ahora, ¿qué historia te estás contando tú hoy? ¿Sí? Que estás teniendo el resultado que te está impidiendo creer más en ti. ¿Sabes por qué? Porque es que no tienes los hábitos necesarios para convertirte en esa mejor versión. No eres disciplinado, no estás yendo al gimnasio, no estás comiendo saludable. Pero ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver absolutamente todo. ¿Por qué? Porque yo me convierto todos los días en esa versión tomando acción, no solamente deseándolo. Así que hazte esta pregunta: ¿qué estás haciendo hoy para conectarte a esa mejor versión que ya existe, que está en esa parte ahí, en ese yo del futuro esperándote? Vale, te voy a dar cantaleta hasta que recuerdes que las putas creencias son las que te van a cambiar la percepción de la vida, la realidad que estás creando, cómo te va a percibir la gente. ¿Capiche? ¡Bum! Desde Barcelona, mira. ¿Qué más le puedo pedir al mundo? En el mejor lugar del mundo o de Europa, petándola. ¡Bum!